interesaron por el tema de la terapia de vidas pasadas. No sé si alguien sabe algo del tema, sacando... No sé nada. No, pero la que está... No me acuerdo. ¿Tu nombre cómo es? Sonia. Sonia, ahora sí. Yo hice regresión con algo. Y ahora vamos a saber si va bien o no, porque si viene para tirarme con algo o a decir... Y después hice otro con Moldova vía Zoom también, pero creo que era vida pasada. No me acuerdo. Bueno, ¿alguien tiene alguna noción? ¿Escuchó algo sobre vidas pasadas? Nadie. Ok, bueno. Somos vírgenes, entonces mejor. A veces es mejor no saber absolutamente nada, así que empezamos. Sí, por eso. Bueno, yo creo que lo primero que hay que saber, o por lo menos de la forma en que hay que empezar a hablar con el tema de la terapia de vidas pasadas, es que no es necesario creer en las vidas pasadas, si existe o no existe. En esta técnica no nos vamos a poner a discutir si es real o no, o sea, yo sí creo, pero no es necesario el creer porque el alma funciona igual, el alma recuerda aquellos estadios, ¿no? Entonces, como primera medida es eso, o sea, no hay ningún impedimento de nada. No hay ningún inconveniente en hacer una regresión. A veces alguien dice, ay, pero puedo hacer una regresión y me puedo quedar en algún lado. No nos vamos a ningún lado, se puede quedar en la habitación donde está haciendo la regresión. O sea, lo que empezó, digamos, uno de los precursores en regresiones, que es un psiquiatra, el doctor Maurice Netterton. Él decía que cuando uno viene a consulta ya está en estado de regresión. ¿Por qué? Porque está a flor de piel lo que le está sucediendo. Nosotros lo que hacemos es acompañar a que eso lo pueda traer del inconsciente, aflorar para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, una vez se pregunta, ¿cómo es esto de las vidas pasadas? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo algo que pudo haber pasado en otro tiempo me está afectando, ¿no? Y esa explicación la podemos dar primero entendiendo que el alma es atemporal, no tiene tiempo. O sea, por ejemplo, el horario, el tiempo que nosotros manejamos es un tiempo acordado en este plano, que es la Tierra, porque si estuviésemos en otro planeta, el horario sería diferente por el tiempo que se tarda en dar la vuelta al Sol. Bueno, el alma no reconoce ese tiempo y va mucho más rápido, es como que si estuviese mucho más alejado, o sea, como que, o mucho más cerca, como lo queramos entender, que lo que hace que lo que está viviendo en un momento, 200 años atrás, 2 millones de años atrás, a nuestro físico, nuestro cuerpo físico, lo puede estar sintiendo en este momento o que haya pasado hace un ratito. Por eso es que nos marca el por qué se puede trabajar en vidas pasadas, porque el alma, al no tener tiempo, que se le dice atemporal, lo siente como si estuviese ocurriendo ahora. Entonces, ahí es donde radica digamos, la importancia o el saber de cómo funciona esta técnica. Después, por otro lado, bueno, como siempre decimos, las heridas están en el alma, las cosas que nos suceden están en el alma. Bienvenida. Buenas tardes. Las heridas que nosotros traemos, esas cosas no superadas en algún momento, están marcadas en el alma, y de ahí es donde por alguna razón o por alguna circunstancia de esta vida actual se reactiva, ¿no? O sea, algo que no pudimos. Yo voy a hablar, por un lado, que las vidas pasadas no solamente vamos a una vida pasada. El nombre se llama vidas pasadas, pero en realidad es mucho más amplio. Podemos ir a una vida pasada, podemos estar momentos antes del nacimiento, puede ser en el momento de la gestación, o sea, la concepción, gestación, nacimiento. Ya el nacimiento es algo para nosotros muy traumático, así que pueden dejar muchas marcas. Y después en primera infancia, y por ahí más adelante también, ¿no? Ahí es donde pueden quedar cosas atrapadas. ¿Cuándo decimos que algo es atrapado? Cuando vivimos una situación muy dolorosa, muy traumática, en la que no tuvimos la forma de expresarlo, no tuvimos la forma de defendernos, porque uno cuando lo puede expresar y defenderse, seguramente esa situación traumática se supera, se sale, entonces no se trae esa marca. Ahora, muchas veces nos pasan cosas, mayormente cuando uno es chico,
que por alguna razón obviamente no tienen forma de defenderse de algo y queda ese trauma. Eso queda marcado en una partecita del alma, ya sea una vida pasada o vida actual. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? Por ejemplo, vamos a algo de vida actual, muchas veces me tocó trabajar con casos de violación, o sea, con un abuso de niños. Muchas veces el niño no recuerda el abuso, pero tiene un problema que le cuesta afrontar la vida. Entonces, bueno, por ahí en la regresión lo que sale es esa marca y uno va a buscarla y ahí se le da una herramienta para poderlo drenar. No es que el hecho uno lo va a borrar, porque no se borra, pero uno lo puede drenar y tener una herramienta donde le permita continuar con la vida sin ese peso del dolor. Eso es donde radica esta técnica, poder trabajarlo para que el dolor se libere. No es que vamos a borrar algo, está bien que cuando algo es en vida pasada, lo que nos va a marcar es algo que nos está pasando ahora, como un bloqueo, como por ahí dolores crónicos que uno puede tener y no hay explicación de ese dolor crónico, y puede ser que cuando uno hace una regresión se encontró con, no sé, le clavaron una lanza en el lugar donde tiene el dolor. Entonces eso no se drenó porque fue atacado de una forma injusta o como lo haya vivido, o le gritaban a la gente cosas, porque hay un montón de situaciones y factores que a nosotros nos marcan, no simplemente o una muerte o el castigo, sino también la mirada del otro, la palabra del otro, todo eso puede estar marcando. Entonces, cuando uno puede ir a esa vida pasada y ver que el dolor que tiene es a raíz de una lanza, uno lo que hace es, primero, vivenciar el hecho, porque ¿cómo funciona esta técnica? Funciona que vivenciar el hecho, o sea, tratar de ayudarlo a que lo recuerde de la mayor forma posible, que lo viva de la mejor forma, que sienta físicamente algo parecido, no vamos a decir exactamente igual, porque no es justo decirlo, pero o sea, que sienta físicamente lo que pudo estar sintiendo, que escuche las palabras que se estaban diciendo, cuáles fueron sus pensamientos, cuáles fueron las miradas o cómo fueron las miradas de los otros. Entonces, cuando uno puede ver todo eso, ahora estoy yendo a una vida pasada, ¿no? Cuando uno puede ver todo eso, se drena, uno le ayuda a que pueda expresar la injusticia o lo que está pensando, cómo lo está viviendo, qué decirle a esas miradas, a esas palabras o cómo defenderse de esa situación, siendo que el hecho igualmente ocurrió y está ocurriendo. Entonces, una vez que uno puede descargar todo eso, el paso siguiente es acompañarlo a el estado de la muerte, para que vea que en esa vida que sucedió eso, ese cuerpo murió, entonces ya con eso la mente asocia que ese recuerdo del alma fue activado por algo que sucedió en esta vida actual, pero que no es real de esta vida, entonces ahí empiezan a desaparecer síntomas. O sea, de esa forma es como trabaja. Ahora en vida actual, digamos que hacemos lo mismo, de recordar la situación, vivirla como se vivió y ayudarle a drenar con la defensa. O sea, si es un niño, poderse defender, saber que no es lo que quería que le suceda, en el caso de una violación, ¿no? Que no es culpable porque muchas veces se siente cómplice, por lo menos en la experiencia de trabajo que me tocó hacer, sentía como que era algo que había sido permitido por el niño, ¿no? Por no tener esa defensa. Entonces, bueno, uno lo ayuda a poder drenar todo eso. Obviamente, como es vida actual, no pasa por la muerte, pero sí, al poderlo drenar, el poder soltar todo eso y darle las herramientas para sentirse que se puede defender, entonces ahí eso también va desapareciendo. Va desapareciendo el trauma, no la acción. O sea, eso tiene que quedar claro, no nos vamos a olvidar de lo que sucede, pero sí la acción que nos lleva a limitarnos en un montón de cosas, como por ejemplo, en ese caso, por ahí a relacionarse con el sexo opuesto o quien sea que haya tenido el abuso. Hay un montón de cosas que nos puede estar limitando, ¿no? Entonces, bueno, ahí radica principalmente el trabajo, en poder revivir esa experiencia, porque como el alma es atemporal, está ocurriendo en este momento, o sea, no es tan difícil. Entonces lo llevamos a que en ese momento la esté viviendo, la sienta, escuche,
diga las cosas que tenga que decir, como que uno pueda soltar y salirse de ese bloqueo, ¿no? Porque también sirve para bloqueos, no solamente para enfermedades, dolores, pueden ser bloqueos que nos pasan, bloqueos o problemas vinculares. A veces tenemos problemas con un padre, con una madre, con alguien, a veces tiene mucho que ver, que está relacionado con otras vivencias en otras vidas, con papá o mamá, tal vez en otros roles, porque no siempre es mamá o papá en todas las vidas. Puede ser que hoy mi mamá y papá en otra vida haya sido mi hermano, mi pareja, o sea, pero algo, mayormente cuando lo llamamos escenario básico, el escenario básico nosotros lo llamamos a donde nacemos, ese techo donde nacemos, que es mamá, papá y los hermanos. Ese escenario básico mayormente está muy relacionado con algo cercano en otra vida. Algo cercano o algo que sucedió muy traumático, ¿no? Porque, digamos, ¿de qué nos sirve estar pasando nuevamente por este plano? Nos sirve para poder sanar, para poder evolucionar, porque lo importante acá es, yo lo llamo que esto es la escuela del alma, ¿no? Uno viene acá a aprender cosas y poder evolucionar para, en algún momento, tal vez no volver a este plano tierra, ¿no? Entonces, si yo fui agresor de alguien en otra vida, por ejemplo, el asesino de alguien en otra vida, vamos a decir, de una persona que hoy es mi papá. Entonces, ¿a qué venimos acá? ¿Por qué tengo un vínculo tan cercano? Porque la agresión se sana con amor. Entonces, posiblemente, en el inconsciente, yo choque todo el tiempo con mi papá, hasta que pueda entender. A veces se entiende con una regresión, es fantástico poderlo entender en la regresión, entonces uno lo supera más consciente y más fácil. Otras veces la vida hace que la cosa se dé vuelta y tengamos una relación buena, o a veces no. Pero en sí lo que hacemos es poder todo el tiempo sanar situaciones que nos hayan pasado, ¿no? También, obviamente, uno se pregunta por qué cuando nacemos nos olvidamos de las vidas anteriores. Hay gente que sí, hay niños que mayormente hasta los 7 años recuerdan, hay muchos casos documentados, pero mayormente lo olvidamos. Y es algo fantástico que suceda eso, porque, por ejemplo, si yo en otra vida me encontré que alguien me asesinó y cuando estoy naciendo en esa familia, mi mamá es la que me asesinó, imagínense que voy a tratar de salir corriendo o tratar en algún momento de matarla, porque me va a matar. Entonces, bueno, es tan digamos, perfecto todo, que lo olvidamos y lo que nos sucede es que tenemos esa posibilidad de sanar. Nos olvidamos el hecho en sí, pero energéticamente tenemos esa resistencia o ese bloqueo al principio hasta que lo podamos entender. Acá es todo lograr entender qué es lo que sucede para poderlo sanar. Y esta técnica ayuda mucho a eso, porque uno cuando vive el hecho, entiende y entonces ahí se libera de muchos bloqueos y de muchas cosas que nos suceden. Podríamos decir entonces que el atrapamiento de la situación queda en el alma. Luego, las distintas existencias hacen que lo olvidemos, pero hay algo en nuestro subconsciente, porque primero somos alma y luego vamos tomando cuerpos. Entonces, lo que sucede es que lo que está atrapado en una situación, no importa de cuándo sea, está en el alma. Entonces, lo que vamos a buscar es el motivo actual que me lleva a hacer una regresión, porque siento que hay algo que no está acorde a mi plenitud de vida que yo quiero lograr, que hay algo que, por ejemplo, un vínculo, como dice Aldo, entre padre e hijo o madre e hijos, cuando es un vínculo que choca, que hay dificultades, tanto a la madre como al hijo les va a llamar la atención, porque en la ley del amor, madre e hijo, o padre e hijo, es una ley el amor. Después vemos qué ha sucedido y si hay que alejarse a veces de un entorno tóxico, pero naturalmente una madre, un padre ama a sus hijos y viceversa. Cuando sentimos que no hay ese vínculo sano, bueno, es ahí donde
donde nos empezamos a hacer preguntas, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde en una regresión se llega a lo que estaba comentando antes, que es ese recuerdo del inconsciente, que es el alma la que quedó atrapada en un hecho en sí. Las situaciones posteriores van a ser todas diferentes, pero lo que se mantiene es la emoción que se vivió en ese instante. ¿Cuándo uno puede pensar que necesita una terapia de vidas pasadas? En realidad, dependiendo de lo que se está sintiendo, y a veces, bueno, puede consultarnos y hablar para ver un poco cuál es la razón, ¿no? O el motivo de consulta. Pero en realidad es cualquier cosa que uno podría estar consultando con un psicoterapeuta, bueno, es bienvenido en esta técnica, porque puede surgir algo de vida pasada o algo de la infancia, como dijimos recién, o sea, de que puede ser en la gestación. Se mueven muchas cosas. Ahora voy a hablar un poquito más profundo de lo que tiene que ver, cuántas cosas se marcan en la gestación, ¿no? Pero cualquier cosa que a uno le llama la atención en la vida, ya te digo, bloqueos, dolores, circunstancias de tener vínculos errados con otras personas, o sea, lo que uno sienta que podría ir a consultar con un psicólogo, también es probable y factible hacerlo en esta técnica, por lo menos para descubrir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos está marcando. Nunca para saber qué fuimos en otra vida, nunca, jamás. No hagamos eso porque no tendría ningún sentido. Sería, y no lo vamos a encontrar. El sentido es cuando registramos que algo está incómodo en mi vida, que no me gusta, que me está pasando, que repito. ¿Por qué repito esto? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Es un registro, es la sabiduría, es la sabiduría propia, donde uno dice, esto es raro. Y lo que sentimos que es irracional, como puede ser una madre que sienta que el vínculo con su hijo no es bueno, y si lo siente irracional, entonces ahí eso es un motivo de consulta. Pero ahí está la sabiduría de cada uno, de encontrar y decir, esto me resulta raro. Voy a consultar. Esta es una técnica maravillosa para poder ir a ese atrapamiento, a ese lugar del inconsciente, porque con la mente consciente, en el caso de una violación, es difícil llegar. Cuando violan a un niño de 4 años, a los 40 años a lo mejor no se acuerda lo que pasó. Quizás tenga una vaga idea, quizás. A veces no tiene ni siquiera una vaga idea, porque me ha pasado, que no tenía la menor idea. Y con una regresión empezó a entender un montón de situaciones de aquella época. Pero lo importante es poder empezar a descubrir, a separar, a hacer ese camino, sí, para poder llegar a la fuente de lo que hoy me está afectando. Y eso nadie mejor que la sabiduría y la potestad del alma de cada uno que diga, esto está raro en mi vida, hay que... ¿Cómo es, una técnica, en la práctica, una técnica de regresión? Ahora... Uno va a consulta, le dice, mira, me siento raro en este tema, ¿y cómo se practica la regresión? Ahora voy a pasar a eso. Primero quería decir que a veces nosotros cuando nos sucede algo en la vida, el inconsciente lo que trata de hacer es ocultarlo para que nosotros podamos continuar con nuestra vida, ¿no? O sea, el inconsciente lo que trata de hacer es protegernos. Lamentablemente lo que no puede hacer es borrar lo que sentimos emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante esto de poderlo traer a la conciencia, eso. Por eso a veces cuando hay una violación o algo de infancia no se recuerda. Porque a veces algunos me preguntan, ¿cómo puede ser que alguien no lo recuerde? No, me han tocado muchos casos y es normal. Entonces, bueno, cuando uno llega a esa regresión lo que logra hacer es poderlo aflorar y trabajarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo es la técnica? Nosotros como trabajamos vienen a consulta y nos plantean un motivo de consulta. Nosotros lo que entregamos es una entrevista que se llama entrevista de anamnesis, que es un poco ya el trabajo previo a la regresión. Nosotros no trabajamos con hipnosis, hay dos formas de trabajar. Eso te iba a preguntar. Por ahí muchos conocen a Brian Weiss, él trabaja con hipnosis, como muchos otros. Esta técnica, como dije hace un momento el doctor Netterton, dijo que no hacía falta porque ya cuando uno viene a consulta viene
con ese problema a flor de piel. Por ahí no lo tiene claro lo que sucede, pero ya está Uno ahí. sabe que algo sucede. Sí, o sea, aparte como esta atemporalidad, o sea, el alma lo está viviendo en ese momento que viene a consultar, porque todo es perfecto, ¿no? Entonces se entrega una entrevista de anamnesis que son varias preguntas, no es obligación contestarla, pero es bueno hacerla porque es un viaje a un montón de sucesos, o sea, empieza por la infancia, por ahí primero, si se sabe algo, cómo fue el nacimiento, la concepción de esa persona que viene, después la infancia, la primaria, la secundaria, un montón de sucesos que hacen que ya nosotros nos pongamos en órbita, ¿no? Porque ya de ahí vamos a empezar a sentir o a mover esa energía de algo que nos está sucediendo. Si no se contesta, no hay problema, pero ya ahí movemos mucho. Entonces, cuando viene a la consulta, lo que se hace es una inducción a ese estado expandido de conciencia, porque trabajamos con el estado expandido de conciencia, que está lejos de ser una relajación. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que la experiencia la pueda vivir a pleno, entonces no quiero que se relaje, pero sí bajar un poco esa ansiedad, porque a muchos obviamente les llama la atención, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a vivir? ¿Me va a doler? ¿Voy a volver? No sé, todas las preguntas que se pueden hacer o qué voy a encontrarme. Bueno, lo que se hace es como una inducción de bajar un poco al nivel inconsciente. Hacemos un conteo al nivel inconsciente para permitir, digamos, que el racional no interfiera tanto. Va a interferir, obviamente, porque el racional está siempre alerta. De hecho... Y se escuchan todos los ruidos exteriores también, pero se está focalizando y trabajando en lo que el terapeuta va guiando. Porque si no, como decía Aldo, la mente va a tratar de sacarnos. Que lo interesante de esto es que, porque es importante que sepa dónde está, en qué tiempo está, además de estar experimentando eso, ese suceso, si fue en vida pasada o en la infancia, lo que sea, pero tener las dos nociones, porque nosotros vamos a trabajar desde ahí, desde traer esto de una vida pasada o de la infancia y comunicárselo al racional, al inconsciente, para que se lo lleve al racional y lo pueda ver, y es la persona de hoy quien va a trabajar esa experiencia que sucedió en otro tiempo. Entonces, por eso la persona no es que pierde la noción del tiempo, nada, va a estar en los dos lugares y escuchando todo, como dice Fafa. Y ahí empezamos a trabajar desde el motivo de consulta. Se repregunta, porque a veces uno dice, y yo vengo a trabajar que me llevo mal con mi mamá. Y por ahí cuando hacemos ese conteo, a nosotros nos gusta que el alma hable. Entonces volvemos a repreguntar después de ese conteo, ¿qué es lo que querés trabajar? Y a veces por ahí salen con otra cosa, que cuando termina la regresión igualmente está conectada con esa consulta que era mamá, ¿no? El vínculo con mamá. Entonces nosotros dejamos y nos guiamos por lo que el alma va transmitiendo. Lo que hacemos es ayudar a que pueda soltar lo más que pueda, por ejemplo, no tener miedo, porque el racional va a estar y va a decir, pero esto que vas a decir es una tontera, o te encontrás en algún lado. Yo, por ejemplo, en mi primera regresión aparecí en una cueva arriba de unas piedras. Entonces me preguntaba, ¿y dónde estás? Y yo pensaba, yo le digo, ¿dónde estoy? Me va a llevar al manicomio. Digo, bueno, estaba haciendo una regresión, pero bueno, el racional mete la pata todo el tiempo, ¿no? Entonces ayudo a que puedan soltar, hasta a veces para que vencer al racional, lo que les digo es, digan lo que están sintiendo o imaginando, porque el inconsciente muchas veces nos va a mostrar cosas también desde la imaginación, desde una película que vi, desde un libro que leí. Entonces por ahí va a entrar a contar una historia que tal vez yo me doy cuenta que fue la película que vi anoche, pero en algún momento hace el clic y ahí va a estar en la historia que realmente está contando. Perdón, por ahí digo una burrada, pero eso que por ahí, eso que dicen, no, tengo un déjà vu, ¿tiene algo que ver con...? A veces dicen que sí, que es probable que sea un recuerdo de vidas pasadas, a veces... Se repite dos veces la misma cosa. Claro, viste, porque es el recuerdo del alma, ahí está el subconsciente. El alma está en el subconsciente. Vos decís, esto yo ya lo viví. Ya lo viví, ya lo sentí. Ya lo sentí. A veces no es la situación, pero sí. O entrar a un lugar y decir, yo este lugar lo conozco. Ya lo conozco, lo he totalmente. visto. Bueno, eso es lo que nos podría acercar a la certeza
para algunos, de que sí existe una vida pasada. Pero no necesariamente, como dijo algo al principio, para hacer una terapia de regresión hay que creer fervientemente en una vida pasada. Yo sí lo creo y me ha hecho mucho bien en mi vida. Pero no todo el mundo, porque hay muchos preconceptos, sobre todo religiosos. Y si voy a evitar resolver mi vida por un preconcepto, bueno, ya me estoy bloqueando a mí mismo. Y acá no es una defensa a las vidas pasadas, pero que el déjà vu existe, por supuesto que existe, cosas que nos parece que las hemos vivido, sentido, o algo que nos resuena, y no sabemos dónde está. Está en el alma, está en el inconsciente, está en algún lado, por eso lo registramos. De lo contrario, no aparecería. Después, por ejemplo, quería también mencionar un caso, ¿no? de una persona que vino a consultar por sentir asfixia a la noche en su cuarto, ¿no? Entonces, obviamente, esto es una terapia complementaria, va perfectamente bien de la mano con las técnicas alopáticas. De hecho, hay muchas situaciones que hay que trabajarla con el médico y esto es acompañar. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de sanar está anterior a enfermarnos. Entonces, está bueno que cuando uno ya sienta alguna inquietud o algo, por ahí vaya a hacer una técnica holística para encontrar a ver cuál es la raíz de algo que me está molestando antes de biologizarlo en el cuerpo. Porque obviamente, aparte somos biodecodificadores, sabemos que nosotros programamos las cosas que nos suceden, ¿no? Pero bueno, sin entrar mucho en eso, lo que queremos decir, esta persona había ido al médico, no tenía ningún inconveniente respiratorio, no se encontraba la razón de por qué, aparte muy selectivo, era solamente a la noche en un cuarto, en su cuarto, no en la calle, a veces por ahí sí en lugares encerrados. Y bueno, en este caso fue muy interesante porque es una chica, esta chica pudo en la regresión ir en este caso fue a una vida pasada, donde se encontraba en una Francia antigua que había sido llevada a un cuarto que estaba oscuro, sin ventanas, era un lugar como de tierra, donde había mucha humedad, estuvo mucho tiempo ahí, ya ahí podemos relacionar la oscuridad con su cuarto de la noche, y después en un determinado momento la llevan a la rana a una hoguera, ¿no? Y en esa hoguera costó horrores que la chica llegue a la hoguera porque iba en cámara lenta, yo tenía que ir acelerando los pasos para que pueda llegar a la hoguera, pero bueno, finalmente lo hizo y muere asfixiada, porque antes de morir quemado, primero morimos por asfixia, cosa que yo en ese momento no lo sabía. Uno se asfixia con el humo antes de sentir el fuego, y no solo eso, sino que las miradas, ¿no? de lo que le gritaban y todas esas cosas. Bueno, el poder descubrir esto y poder soltar y drenar todo ese sentimiento de sentirse culpable, de que le gritaban de todo, porque era como bruja, no sé qué, cuando pudo drenar todo eso, que fue en vida pasada, obviamente ahí termina pasando por la muerte y se hace un proceso de equilibrio, digamos, se me fue el paso. Armonización, se me fue el paso, que pasa por la armonización. La chica encontró mucha calma, que a los días posteriores empezó primero, no fue de golpe, algunos es inmediato, otros, esta chica le llevó un par de días, sí se sentía cada vez mejor, pero al cabo de una semana, 15 días, me dice, bueno, contenta por suerte que no lo sentía más, o sea, entonces encontró que la razón de esa asfixia le estaba recordando esa situación. Lo que no pudo descubrir en ese momento, ¿qué fue lo que la activó? ¿En qué momento? Porque no recordaba cuándo se le había activado. Porque eso también es importante, porque, a ver, nosotros todo el tiempo traemos con cargas de otra lado. O sea, ¿quién cree en vidas pasadas? ¿Y cuántas cosas habré vivido? Así que habré sido malo, habré sido bueno, me habrán asesinado, habré asesinado. Entonces, habrá muchas cosas que yo tengo sin resolver. Pero sin embargo, todas, menos mal, ¿no? Todas juntas no las cargo. Pero por ahí ahora se me cae un libro y me recuerda esa caída de un libro a cuando yo tiré algo de un lugar y se rompió y no sé,
me encerraron, me dejaron sin comer, ¿no? Y morí en esa vida por ahí de esa forma. Entonces, hay algo siempre que activa. Y tengo una consulta, yo no porque no tengo ni idea, hoy también hice constelaciones familiares. ¿Qué diferencia hay entre constelaciones familiares y vidas pasadas? Porque la constelación familiar también te lleva como para atrás y vos, no sé, yo por ejemplo siempre me da miedo morir ahogada. Ok, Es algo tendría que trabajar eso. seguramente debo haber muerto ahogada en otra vida, Es porque probable. siempre me da, Es probable. el agua soy súper limpia, pero el agua me da, como me falta el aire, ¿viste? Claro, no, Te bañás. Claro, me baño. Sí, por ahí si yo tuviese- Como que me da miedo tirarme al mar. Si y yo me ahogo, tuviese que el mar analizar me esa mata, no me situación, meto. si tuviese que analizar esa situación, es probable que moriste ahogada, pero porque alguien te llevó porque te tendrían que bañar. Pero bueno, no importa. Me da pánico, el mar me da pánico. Bueno, tengo muchas Puede historias ser así. un hundimiento, mira. Claro, entonces montón- digo, por ahí, ¿qué diferencia hay entre hacer, no sé, una regresión, no sé cómo se llama, terapia Sí, sí, de regresión. Regresión. y constelaciones familiares? Porque En la regresión se trabaja tu alma, trabajas vos con tu alma, Sí. puntualmente. Ok, ¿Qué es lo que quedó atrapado en otra situación de vida actual o vida pasada que está sintomatizándose hoy, ahora con un caso? Se cayó el libro, me tengo que ir a bañar, lo que sea, que a vos te genera alguna incomodidad. Con las constelaciones familiares vamos a las vidas de otros que a lo mejor estamos cargando con una historia de un ancestro. ok. En cualquiera de las dos, lo importante es la posibilidad de desbloquear y soltar esos mandatos, porque en esta terapia lo que aparecen también son muchos Ahora de lo que iba a hablar. mandatos, muchos mandatos. Ahora Aldo lo va a explicar. Entonces, esos mandatos comandan nuestra vida. Entonces, cuando uno va en una regresión a esa situación que quedó atrapada en mi inconsciente y me empiezo a dar cuenta de mis patrones de conducta, ahí como se cae un rayo de luz y dice, era por esto. Entonces se desprograma automáticamente ese mandato que me hacía reincidir permanentemente en X situación. Perdón, a ver si te entendí. Entonces supone que yo, que le tengo miedo al mar, acá en una regresión es que yo por ahí en otra vida pasada seguramente haya muerto ahogada. Estamos suponiendo. Estamos suponiendo, ¿no? Suponiendo, Sí, por supuesto. sí. Y en una constelación familiar es que por ahí una bisabuela mía murió ahogada. Y yo quedé con ese trauma, yo la vi, quedé con ese trauma. Igual en la constelación, esto es lo que dice Fafa, está correcto, pero también en una constelación uno puede ir a trabajar ese miedo al agua y por ahí surge cuál es el miedo. O sea, por ahí son dos caminos distintos que pueden llevar a una misma situación. De hecho, en vidas pasadas también hay vínculos que están dando vuelta. Que pueden estar afectando, o sea, esto es bastante amplio, por ahí también lo tocamos el tema del vincular de almas perdidas, tal vez. Sí, si tenemos tiempo, sí. Ok. Porque está bueno también esto de los porque ahora mandatos, sí. contratos, pactos, Otra de todo las- eso arrastramos. Otra de las cosas que por ahí afectan mucho son, bueno, hay mandatos, promesas y pactos, ¿no? Y estas situaciones de los mandatos por situaciones vividas en algún momento, siempre voy a aclarar que puede ser en vida pasada o en vida actual de niños, que vos no vas a poder hacer esto, o cuando yo hago algo lo hago mal y digo no, entonces todo me va a salir mal. Todo eso es un mandato que yo tengo que ya me empieza a bloquear, por eso se pueden trabajar varias cosas, ¿no? Me empieza a bloquear en esta vida, ya sea algo que me haya ocurrido en vida pasada o en vida actual. Nosotros tenemos el mandato, está todo el tiempo para agarrarlo y uno hacerlo propio. Entonces esta técnica también ayuda por ahí a, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y tal vez escuchar de quién fue esa primera palabra y cuando yo la tomé y la hice mía. Entonces uno puede desprogramar. Otra cosa que a mí cuando lo escuché, esto me dio como una cosa, cuando uno va a un matrimonio, ¿no? A hacer una de matrimonio, que el cura nos dice están unidos para el resto de sus vidas, igualmente por suerte pone hasta que la muerte los separe, ¿no? Menos mal que ahí lo aclara, pero a veces si eso no se aclara, eso es un problema grande, porque me han tocado casos de trabajar
que tal vez en otra vida, una pareja, uno de ellos está con una enfermedad terminal y por el amor de la otra persona, decirle, yo te amaré por el resto de mi vida, por toda la vida. ¿Eso qué hace? Eso suena re lindo, amoroso, genial, le da tranquilidad al otro, le da tranquilidad a uno, pero cuando ambos mueren, tal vez en la reencarnación de quien hizo la promesa, se encuentra que nunca encuentra la pareja ideal. ¿Por qué? Porque está esperando que aparezca el alma de a quien le prometió amor eterno. Entonces las promesas también son importantes registrarlas. En esta técnica siempre se va por el motivo de consulta, ¿no? No es que vamos a estar investigando todo, pero el motivo de consulta nos va a llevar cuando alguien por ahí plantea esto, ¿no? Tengo novios y nunca logro concretar, qué sé yo, bueno, eso puede estar dando un indicio, ¿no? Entonces cuando uno llega a esa situación también es poderla revivir. En ese momento fue lindo, pero el que deshace la promesa es la conciencia de hoy, no es la conciencia de ayer, porque la conciencia de ayer no la va a querer deshacer, pero el que vino a la consulta y hoy, estando en este aquí y esta hora, porque en la técnica vamos a trabajar en esos dos tiempos, o sea, la persona está en el aquí y ahora mientras está trabajando en el pasado, puede deshacerlo y eso empieza a liberar mucho, ¿no? Y después, bueno, lo que tiene que ver con maldiciones o pactos, también, ¿no? Hay muchas cosas que... Por ejemplo, que alguien le diga, morirán los hijos de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Así, una condena, cuando uno está atravesando una situación de mucha bronca, de mucho odio, generarle una maldición para el resto de tu vida y los descendientes y tiramos todo el arsenal que podemos con esa bronca y pasan las vidas, pasa y a lo mejor una persona en una regresión encuentra que aquella persona lo había maldecido por el resto de todas sus existencias. Entonces empieza a darse cuenta que eso lo tenía atado en esta vida, porque lo registra en esta vida, porque estamos acá en esta encarnación, lo registra. Entonces, habiendo podido regresar a aquella situación, lo puede cortar y se corta por la propia voluntad actual, lo corta la potestad del alma, que necesita evolucionar y liberarse. Tomamos un cuerpo físico para evolucionar, bajamos a la tierra, a la escuela, como dice... Pero a veces los pactos no son una maldición. ¿Cómo? A veces los pactos no son una maldición. Puede que no, pero el pacto es algo que ata. Por ejemplo, ¿cuál sería el pacto que me dirías? Un pacto con alguien no genera antes de venir a vivir esta experiencia. Eso ya sería un acuerdo. Yo lo llamaría acuerdo de acuerdo. almas. Un pacto es algo a cambio. Es diferente. Un acuerdo de almas puede ser también en un vínculo de pareja que se conocen en otra vida, en el final de sus tiempos y en ese espacio entre vidas al que nos retiramos una vez que el cuerpo muere, el cuerpo físico queda acá, el alma continúa y deciden un acuerdo para en otra existencia reencontrarse y quizás ser madre e hijo, otra vez pareja, lo que tenga que suceder. Lo que hay que mirar es qué es lo que me afecta. Por eso nadie puede decir qué está bien o qué está mal. Es lo que uno siente. A partir de ahí, a partir de lo que sentimos, es lo que se va a trabajar. Ahí quería por ahí aclarar algo, no confundir las palabras, porque el pacto es un intercambio de algo. O sea, no es por amor puro. Un pacto es algo que yo hago a cambio de. Entonces, esa es la connotación negativa. Por eso el acuerdo sí es distinto. Perdón, yo hoy comenté en el taller anterior algo que me tiene muy preocupada y lamento lo que hayan estado, que lo vuelvo a comentar, pero me tiene mal, en serio, que todos los varones de la familia de papá murieron muy jóvenes todos. Y es más, hace 11 años, mi hermano, que era comisario, le rodearon el coche 5 criaturas de 14 años y vieron el revólver y me lo mataron. Entonces a mí me queda esta angustia de pensar
¿Qué puede pasar con mis hijos, mis nietos y mis bisnietos? ¿Cómo podría yo curar esto que siento? A ver, no sé si Sí, me supe explicar. sí, perfecto. Lo mismo que me pasó algo que también me marcó mucho, que una semana antes que asesinen a mi hermano, yo me estaba por maquillar en el baño y de pronto me miré en el espejo y dije, por Dios, no, que no lo quiero ver nunca, mi hermano en un cajón. Primero yo, no él. Y a la semana me lo mata, no sé, me quedó eso. ¿Cómo es tu nombre? Beatriz. En principio es un hecho traumático, doloroso para vos. Tremendo. Sí, por supuesto. Que lo mejor que podría suceder es trabajar con ese hecho puntual que hoy está mortificando tu alma. Y a partir de ahí, ver qué se despliega y qué está pasando, para ver si es necesario hacer ese corte, porque no es casual que todos en la línea paterna, o sea, cuando algo se repite tanto tiempo... Y es más, papá murió a los 48 años del corazón, un 14 de marzo, y el padre de él murió de 48 años del corazón, un 16 de marzo lo enterraron. Ciclo biológico. Hay mucho, pero el principio de todo es ir al momento traumático, y si lo traes ahora es porque eso aún no está liberado y sanado. Entonces empezamos por ahí para ver qué se despliega después, para poder llegar, liberarnos y lo más importante es sí, porque liberar es un tu dolor alma. muy profundo, es algo Liberar que tu alma. no me deja Bueno, por no me eso. puedo descansar, lo tengo a él ahí. Ahí lo que se puede sugerir, sí es una técnica regresiva, pero también podría ser, que nosotros también lo hacemos, que puede ser transgeneracional, pero la técnica regresiva posiblemente te da la información de por qué lo tomás vos como propio. Porque no te mataron a vos, mataron a tu hermano. Dijiste, me mataron a mi hermano. Entonces, eso es el primer paso a que vos puedas soltar algo que está sucediendo. Y al poder trabajar eso, tanto en regresión o en transgeneracional, vas a poder liberar los descendientes. Y hay algo que no entiendo, que toda la vida me pasó, ¿no? Yo era mayor de 2 años y 8 meses, pero toda la vida tuve el mismo sentimiento de amor por él que por mis hijos. No, bueno, hay que ver que no podía, hay algo que te une. Para mí era mi bebé, era mi protector, era ¿Quién era? ¿Tu hermano? mi hermano. Ok, bueno. No sé si no me llego, yo como no entiendo mucho estas cosas, pero como que lo tengo siempre. No podemos dar una certeza, ¿no? Claro. Pero posiblemente tu hermano haya sido, no sé, un hijo tuyo en otra vida. Un hijo, Pero, sí, a ver, seguro que estamos sí. hablando sin saber, o sea, es una No, suposición. es que yo siento eso. Porque la regresión puede llevar a mostrarte realmente qué vínculo Claro. había, pero... Y lo vas a ver vos, no te lo va a decir nadie. Cuando uno lo ve, entramos en esa fuerza, en ese poder que es lo que nos lleva a nuestro bienestar, que es poder ver con nuestros ojos y resentir y sentir cómo queremos afrontar esto que tenemos. Seguro. No que venga otro y me diga lo que tengo que No, hacer. y es más, muchas veces me han dicho, pero esto nada más que un hermano, pero No, bueno. yo no bueno. lo siento así. Ok. O por qué se buscó ser policía. No, Bueno, ok, sí, a ver, karmáticamente cada uno tiene su tránsito, cada uno elige. Ahora, yo lo que propongo acá no es ni trabajar a tu hermano, ni a tu No, papá, no. ni los que se fueron muriendo, ¿no? Sí. Simplemente es poder ver qué es lo que te sucede a vos con eso, para no... O sea, qué es lo que tenés que aprender de eso, porque obviamente es un aprendizaje. No solo lo que vivieron ellos, pero porque cuando nos sucede algo a nosotros, algo tiene que ver. Ese algo que nos sucede nos afecta a cada uno de los que habitamos alrededor. Entonces hay algo que aprender. Por ahí al otro le afecta escuchar esto, ¿no? O sea, ¿qué tengo que aprender de una enfermedad? ¿Por qué? ¿No la quiero? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, son cosas que suceden y cuando uno puede trabajarlo y verlo y entenderlo, clarifica bastante. Yo trabajé en una situación con un hombre con una enfermedad terminal. Entonces, obviamente, el hombre lo que vino a buscar es que yo lo cure. No es así.
así, o sea, estas son técnicas de sanación y que es distinto. Cura un médico, sanar es sanar el alma y de ahí, si le resta el tiempo para, digamos, cambiar cosas, porque ¿por qué nos enfermamos? Porque hay algo que estamos haciendo que no está acorde a nuestro deseo ni nosotros muchas veces hacemos cosas automáticas por lo que quiere el otro. Nosotros no nos enfermamos nunca si somos coherentes con nuestro pensamiento y nuestra acción, ¿no? Pero bueno, me fui un poco de tema, pero ahora quiero retomar y se me fue lo que quería decir. Del enfermo terminal. El enfermo terminal, claro, quería que lo cure. Obviamente le aclaré que yo no hago esas cosas, no me puedo comprometer a eso porque yo soy un guía que puedo ayudar a que el otro descubra algo y tal vez ahí lograr, tal vez revertir, porque la mente nuestra es bastante complicada como para rápidamente resolver cosas. Pero ¿qué pasó? Este hombre estaba peleado con todo el mundo. Estaba divorciado, estaba peleado con sus hijas. ¿Y qué le ayudó a la técnica? Le ayudó a entender un montón de cosas de su vida, tal vez hasta entender por qué la enfermedad que tenía, obviamente no lo logró salvar, pero ¿qué logró? Estar unido de vuelta con sus hijas. Y entonces se fue en paz. Hace unos días trabajé con una chica que vino a consultar por su papá que estaba muy mal, ¿no? Y bueno, trabajando directamente vi la situación que no había salida del papá, pero sí pudimos encontrar que el papá tenía algo no resuelto. Entonces, obviamente no le voy a decir a la persona algo tan agresivo y tan fuerte, pero le dije, para tu papá lo que va a ser bueno es que pueda reunirse con su hermano. De hecho, yo no me había contado la historia, hicimos el árbol transgeneracional. Digo, que vea a su hermano y que lime diferencias. Dice, no se habla hace años con el hermano. ¿Qué lograron? Lograron que el hermano vaya al hospital. Primero se ilusionaron porque al papá lo sacaron del hospital, pero hace unos días lo volvieron a internar y se murió ayer. Pero por lo menos me dijeron se fue en paz. Cosa que antes tanto la hija como la mujer estaban sufriendo por ese dolor y por hasta el semblante, porque mandaron fotos de este hombre, el cambio de la dureza que tenía en un principio y después de haber hablado con el hermano, la tranquilidad y quedaron más tranquilas, ¿no? O sea, a veces uno no es que logra la resolución que uno quiere, porque a veces no depende tanto de que nosotros en este momento cambiemos algo, pero sí podemos cambiar la forma de ver esa situación y nos va a dar más paz. Obviamente si el tiempo nos da y estamos dispuestos a seguir nuestro camino con nuestra intuición, nuestra convicción, es probable que podamos dar vuelta a algo. Pero bueno. Es una terapia de reconciliación, básicamente. Yo cuando... ¿Hace mucho que murió tu hermano? Mi hermano hace 11 años. Bueno, hace un montón. No te oigo bien, ¿eh? Sí, a mí me pasó con algo cuando yo fui a hacer la conexión con él, fui por otra cosa. Pero en ese viaje apareció mi papá, que hacía poco que se había muerto. Y se fue muy enojado conmigo, más allá de mi trabajo de perdón y trascenderlo, ¿no? Se fue muy enojado conmigo y apareció en la regresión. Y enojado, y no se quería ir, y estaba en este plano, ¿te acordás, Aldo? Muy enojado, y como él defendiendo lo que vos no podés hacer, porque yo tengo que defender, entonces él tuvo que hacer todo un trabajo para soltarlo, para que entienda y para que pueda ascender en paz. Y wow, que fue fuerte, porque no solo fue para él eso, sino para mí y para los que quedaron, ¿se entiende? Entonces es muy importante poder sanar, o sea, vas a sanar algo porque te hace ruido y puede aparecer cualquier cosa. Y eso vos lo dijiste hoy en constelaciones, todo te hace mucho ruido, tenés que hacer algunas de las técnicas para poder soltar, porque a lo mejor él está atado a vos. Claro. Y él no puede ir. Exacto. No lo dejas ir. Vos no lo dejás ir y él capaz que tampoco. Sí, encima mamá había muerto 8 meses antes que él. Todos juntitos. A veces sucede, bueno, había un tema que no lo iba a tocar y ahora nos vamos a meter en ese tema. Pero hay veces que uno retiene a un ser querido
pero uno no tiene tanta fuerza de retenerlo. Pero bueno, a veces puede retenerlo, pero la mayor parte de las veces es el ser querido que se fue, que por el dolor del otro decide quedarse. Obviamente no lo va a hacer por mal, pero nos afecta porque obviamente al quedarse en este plano, primero que no puede trascender y segundo que absorbe nuestra energía y hasta puede llegar a confundirnos. Entonces esto es importante, cuando suceden estas cosas y aparecen regresión, esto lo llamamos almas perdidas. Almas perdidas es cuando un ser muere y no va a la luz, se queda en este plano. Entonces muchas veces lo cargamos nosotros, es bastante más común, a veces la gente me dice, bueno, estoy poseído, no. No es así, es bastante común tener algún familiar a cuestas, como digo, en el campo vibratorio. Y es importante poder hacer este trabajo, porque es un trabajo de reconciliación de el ser que se fue con uno, porque tal vez le quedan cosas pendientes, y es el momento que uno puede expresarlo, puede liberar eso, y eso lo ayuda a que, bueno, ok, ahora me puedo ir en paz y voy a la luz, y lo acompañamos, hacemos un proceso que se acompaña a ese ser a la luz, que esto lo vive la persona que está en regresión, o sea, la persona siente y ve o percibe que ese ser va hacia la luz. No sé si querés contar la experiencia, no sé si vos lo viste o lo percibiste, porque cada uno... No me acuerdo bien porque hace un montón de tiempo, pero fue como que empecé a sentir cosas que me venían y yo hablaba con su tono, que me llamó la atención porque era su enojo, todo era mi voz y yo me maldecía a mí misma, ¿se entiende? O sea, pero era él que lo decía. Entonces algo que trabajaba con vos. En realidad, voy a explicar la técnica, si no se hace un lío, ¿no? Cuando uno percibe que en campo hay algo, porque uno cuando está haciendo la regresión, por eso yo cuando las hago virtualmente pido por lo menos que se vea, siempre les digo a la gente, mayormente que esté acostado. Ah, y si no, porque yo estaba, fue en vivo esto, estaba claro, así sí. y se me paralizó todo. Exacto. Me acuerdo. Si está en vivo uno hace movimientos raros, que a mí me llaman la atención, son de la práctica obviamente del estudio que son síntomas de que hay algo caminando o estando en el campo vibratorio de la persona. Y si yo lo hago a distancia, por Zoom o por lo que sea, pido que por lo menos se vean de los codos hasta la cara, ya con esa posición que la cámara enfoque me muestra a mí el movimiento que hace. Ese movimiento, cuando a mí me llama la atención, empiezo a preguntar quién está. Y en ese momento también pido que se comunique o mentalmente o por sus cuerdas vocales, se habla como para que no dañe las cuerdas vocales, y ahí empieza a hablar. Entonces es la misma persona que muchas veces cambia la voz, a veces puede hablar en otro idioma, no porque viva en otro país va a hablar en otro idioma, porque el alma obviamente interpreta, porque me ha tocado casos de trabajar con, qué sé yo, aparece un abuelo que era de Irlanda y nunca estuvo acá y no va a hablar castellano, pero sin embargo se comunica en castellano, por ahí algunas palabras las mezcla, pero en realidad transmite el idioma del alma, que es lo que está ahora hablando e interactuando con nosotros, ¿no? Pero bueno, se hace ese trabajo de poder hablar y ahí es donde se le pide a ambos que se comuniquen, que tiene uno para decir, que tiene otro para decir, y después acompañar a ir a la luz, ¿no? Cuando los dos están en paz. Perdón, ¿vos sos medium? Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Sí, soy medium, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, ella se comunicaba con el papá a través de... No quiero mezclar. No. Ella hablaba con Es ella la que hablaba. En terapia de vidas pasadas, terapia de vidas pasadas hay una parte, acá el autor, que es de quien nosotros tomamos la técnica, habla de terapia de desposesión espiritual. Tenemos una técnica que cuando el alma se presenta, uno cómo poder ayudar a que se exprese y ahí expresar. No trabaja a través mío. Claro, a través de ella. Sí, yo soy medio, pero no lo mezclo con esta técnica. Claro, ella cree que yo salía con la voz de él, no, yo hablaba. A veces cambia la voz, Claro, yo he visto también Sí. que a veces Es porque hay una energía energía en nuestro campo vibratorio, una energía que en general, en el 90% de los casos se presenta porque necesita ir a la luz. Entonces el canal que tiene para ir a la luz es de interferencia, mostrarnos alguna incomodidad. Bueno, se presenta y en la terapia se la acompaña para que vaya a la luz, esa energía se libere y
mucho más la persona que la estaba soportando, porque es como una vampirización de energías. Entonces, cuando uno... ¿Perdón? Sí. Eso siempre se libera. Ok. No es que queda... No. Puede haber algún caso que lleve 1 o 2 sesiones, porque ahora no íbamos a hablar de este tema porque a veces o no da el tiempo por ahí para aclararlo bien, o queda algo medio raro en el aire que da miedo, ¿no? Pero bueno, ya que lo trajo, lo vamos a tocar. Hay veces que por ahí se puede llevar a 2 sesiones, mayormente no, en una sesión se hace. ¿Qué pasa? No somos exorcistas, porque el exorcismo es muy agresivo. Esto lo que se hace es un acompañamiento de amor. Entonces, cuando alguna energía, mayormente no va a ser un familiar, sino tal vez alguna otra energía que equivocadamente entró, no es tan común que eso suceda, mayormente es un familiar, que se rehúsa a salir, bueno, se lo acompaña, se lo ayuda, se le da letras, primero uno acompasa, o sea, se pone en ese diálogo terrenal que tenga esa energía, y después de a poquito se lo va llevando a hablar más desde el amor y empezarlo a convencer o que entienda que tiene otro lugar para estar, y sí, el lugar lo deja. Nosotros, aparte de esto, trabajamos lo que se llama una técnica aparte, que es terapia de posesión espiritual, que lo hacemos con ella, que para no involucrar a terceros, o sea, cuando alguien por ahí le da impresión a estas cosas, nos pide el trabajo, nos da el nombre, por ejemplo, vení vos, me das tu nombre con tu fecha de nacimiento, lo trabajamos nosotros ahí sí, escaneando tu campo vibratorio, uno es operador y el otro es escaneador, y bueno, y ahí trabajamos la energía y después te pasamos un informe. No es tan de esta forma, claro. Que sucede. Si en regresión aparece, yo no la voy a dejar pasar. No te vas a asustar, no pasa nada. De hecho, a ver, otra cosa importante, la regresión no hace nada que nosotros no queramos, ni siquiera en hipnosis. O sea, esto es erróneo decir que en la hipnosis uno tiene el control de la otra persona. En hipnosis tampoco sucede eso, porque es totalmente estar consciente. La hipnosis va a permitir hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer. Si yo voy a un show, porque bueno, la hipnosis bastardeó en los shows, ¿no? Voy a un show a mirar justamente un show de entretenimiento, por ahí yo estoy predispuesto a que si me llama, me hipnotiza y me convierto en gallina. Pero si yo estoy totalmente negado a eso, por más que el tipo sea no sé quién, no lo va a lograr. Digo, no hay que tener miedo con eso. Pensé que en un estado de hipnosis uno estaba inconsciente. No es inconsciente, es totalmente, altamente consciente. Ah, ok. ¿Y por qué uno queda en ese estado de que no...? Porque quien te está hipnotizando pide ponerte en ese estado. Pero bajar de decibeles, no es que son inconscientes. No, pero hay gente que... No, pero estamos hablando de regresión, es... No, pero igual la hipnosis también, igual no se pierde. Pero yo para irnos del tema. No, sí, para no. Porque si no, nos vamos a... Esto puede abrir un millón de campos. Ahora, yo de pero regresión, perdona, lo que quiero aclarar es que Perdón, que hable. Para cerrar esta parte, digamos que la regresión no es el suelo de la verdad, no va a pasar nada que la persona no quiera. O sea, por ejemplo, me ha tocado un caso de estar trabajando algo, la persona ir a una vida pasada que estaba gustando lo que veía y dijo, no quiero seguir más. Listo, terminamos ahí. Obviamente, mi caso es decirle, ahí hay un problema, no lo resolviste, vas a necesitar o con regresión o buscar otra técnica que te ayude a liberar eso. Pero uno está totalmente consciente de que puede suceder algo que no quiere. A veces cuando se percibe algo, yo cuando estoy trabajando me doy cuenta cuando alguien está tratando de esquivar a través de mis preguntas, porque lo que hacemos es preguntar. La persona está acostada, le pregunto, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué ves? Anda para allá, anda para acá. Y vos lo vas guiando. Claro. Entonces a veces uno se da cuenta que la persona esquiva algo que yo le estoy pidiendo. Yo lo hago 2 o 3 veces. Si lo sigue esquivando, sigo la regresión. Cuando termina le digo, mira, hay algo que yo noté, que por algún motivo por ahí te daba cosa trabajarlo, pero estate atenta que quedó algo por ahí medio inconcluso, que nosotros continuamos con la regresión y por ahí no se cerró esa parte. A veces sí, pero otras veces por ahí quedó, ¿no? Y esto tiene que ver, uno de los casos que sucedió, es, por eso yo a veces como chiste digo algo, ¿no? Pero una persona que en otra vida había sido, no me acuerdo si asesina, no sé, creo que fue una asesina. Entonces le daba cosa decir que estaba descuartizando a alguien.
¿no? Entonces lo esquivaba todo eso. Terminamos la regresión, bueno, después avanzó y lo pudo decir después de un rato largo y lo pudimos trabajar, ¿no? Pero después le dije, mirá, no pasa nada, primero que no mataste a alguien en esta vida. Fue en otra vida, nadie te va a llevar preso, pero lo hago como chiste. O sea, si pasó algo en otra vida, fue en otra vida, olvídate, no va a pasar nada, nadie te va a condenar. Pero nada, a veces ¿Pero pasa eso esto. deja una marca en el alma? Sí, claro. Toda acción Todo. tiene una acción, consecuencia. No como castigo, sino una Por consecuencia. No. Por eso en esta terapia de reconciliación nos reconciliamos con el pasado, es ir al pasado para que el pasado nos dé la enseñanza y poder seguir avanzando en el camino de evolución. Bien, no sé si tiene alguien una pregunta. Tal vez es tonto lo que pregunto. Nada es tonto, nada. Por ejemplo, si yo hago una regresión, ¿no? Hago una regresión. Cuando termina, vos me tenés que contar lo que pasó. Yo soy consciente de todo lo que sos pasó. consciente. Eso es lo que a mí me quedaba. Te vas. Sí, eso sí. Ok, necesitas que nadie te pregunte nada. Claro. Volver a hacer todo un proceso con lo que tomás. Perfecto, pero vos sos consciente. Por eso yo se preguntaba, sí, Sos completamente consciente y esa conciencia es la que permite que te liberes de eso que traías. Perfecto. Entonces sos vos la que tiene la potestad de decir esto ya no va más. Hay muy pocos casos. Yo tengo que contar una historia mía de mi regresión al vientre materno. Si No, no sé ni qué sí, tiempo estamos tenés. medio ajustados, quería decir las etapas y Vale. ahí arrancamos, pero Vale, sí. hay muy pocos casos que tal vez la persona no recuerde, pero en el momento, ¿no? Cuando vuelve de ese estado, por ahí no recuerda lo que sucedió, pero después sí, porque en el inconsciente está, se sacó y va a estar. Pero no, mayormente se recuerda. Aparte se van asombrados con determinadas cosas, otros por ahí no tanto, o sea, tampoco nos hagamos una película de que uno va a ver, qué sé yo. Cada uno tiene distintas formas de experimentar, y es más, cuando uno le pone tanta ansiedad de que quiero ver, o cuando viene alguien y dice, quiero saber si fui reina, bueno, si querés saber eso, te digo, si fuiste reina, ok, quedemos ahí, no tiene sentido. Te feliz. ¿Uno puede ir sin tener ningún problema? En realidad no se ¿Yo puedo aconseja. ir y decir, no, mira, ¿qué te pasa? No, la verdad nada. Se puede, o sea, yo explico que esto es una terapia, y por terapia vamos a entrar por un síntoma. Entonces vos podés venir con nada, Claro. ¿no? Venís por curiosidad. Lo que te voy a decir es, vos vas a venir por curiosidad, pero te vas a encontrar con una parte oscura. Ok. Porque vas a entrar por Siempre hay una una parte parte oscura, ¿no? oscura. Es que, Sí, somos luces y si no, no sombras. estaríamos acá. Claro. ¿Y sí? El día que yo no ¿Y tenga uno nada. después cómo reacciona ante eso? Que ve que una parte oscura de uno. Oscura quiere decir a un hecho Vas a- traumático. Vos ¿no? decís, ¿te Vas vas a- a siempre reconciliar? Vas a rearmar, Sí, vas a rearmar tu propio rompecabezas emocional. Vas a encontrar una piecita que justo iba ahí Ok. a decir, no, pero esto, yo no tengo nada, pero vengo por curiosidad. Bueno, Claro. vas a acomodar esa piecita que te hizo llegar, porque no fue por curiosidad, fue algo te hizo llegar a No, la sí, terapia. seguramente. Si no, Sí. no, te vas a equivocar de dirección, te vas a sentir mal ese día y no Bueno, vas a a llegar a la veces terapia. la resistencia hace que uno se equivoque de dirección, de horario, a De veces todo. suele, Por eso te digo, las energías que se lo mueven que son- tiene que llegar a nuestra vida, llega. Llega, de eso estemos seguros. Después vamos a ver el camino, qué pasó. Pero en un futuro no. Sí, a veces. A veces sí. Pero uno pregunta sobre un futuro o vos No, lo que haces en el estadio de la técnica, que ya es sobre el final, la armonización, en ese estado de conciencia expandida, se hace una visualización de lo que yo quiero a futuro, reparando eso que fue un conflicto, que fue un Ah, ok. atrapamiento del alma. Porque eso es lo que me está afectando hoy. Si lo Es tengo como hoy, quiero ver. lo reprogramo para el futuro. Ok. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero reprogramar acá, ahora, todos conscientes, atentos, no lo vamos a poder hacer. Por eso hay que bajar estados de conciencia. La meditación no, que decíamos hoy, que viniste, ese estado, así, de bajar Ah, ¿está bueno conciencia. meditar antes de ir? No, estoy diciendo. ¿Sabés qué? Si vos fuiste a meditar antes de la revisión, Dale una vuelta. yo te voy a llevar al trote después. La ansiedad. No, como decía, ¿cómo es? Sonia. Sonia,
después de una regresión quedás así, Sí, en un estado relajado, y ahí se empiezan a acomodar todas las luces que necesitamos de nuestro propio rompecabezas emocional, que es vas tuyo. cayendo ficha también y con el Claro, tiempo capaz. Claro. Y esto era así. Lo que también quiero decir es, nosotros tenemos un proceso de evolución. Entonces, con esto no es justificar quien hace cosas malas, un asesino, no sé, no. Pero si alguna vez nos tocó transitar eso, bueno, fue una situación en la que nosotros teníamos un aprendizaje, un programa, un algo que nos llevó a hacer eso, y bueno, después tenemos las distintas vidas, mayormente va a ser en otra vida, porque no todo el mundo toma conciencia de algo que hizo atroz, por ahí no le alcanza esta vida para poderlo reparar, no digo que no lo haga, pero bueno, lo importante es saber que nosotros estamos acá, cada vez que venimos es para reparar algo, entonces tampoco nos castiguemos por algo que pudimos haber sido, porque muchas veces, las primeras veces en revisión se va a ir a un lugar, da el porcentaje, la mayor parte de las veces como víctima. Difícilmente en la primera o segunda regresión vaya como victimario, porque eso es una cosa nuestra que ya ponemos una barrera. No digo que no suceda, pero después uno puede encontrarse como victimario, tampoco es para castigarse. Lo que es importante, y acá lo que hablamos como almas perdidas, muchas veces las almas quedan perdidas no solo por el apego de alguien o de un lugar, sino por el miedo de lo que nos dicen algunas religiones, no sé si todas, pero algunas, de que Dios te va a castigar, no sos digno de entrar al reino de luz. Entonces, cuando venimos todos del reino de luz. Muchas almas que nos encontramos nos dicen, no voy a la luz porque me van a castigar, porque qué sé yo, me robé una tele, porque le grité a mi hijo, no sé, por distintas razones, hasta cosas por ahí más fuertes, ¿no? Pero la luz, todos somos dignos. Lo que va a suceder es que cuando estamos en ese proceso que se llama, bueno, trabajo del alma o el propósito del alma, es donde vamos a ver, antes de volver a encarnar, qué cosas necesitamos trabajar. Todo lo que venimos a hacer este plano es todo lo que estamos preparados para afrontar. No nos vamos a poner ni más ni menos. De hecho, cuando estamos programando, si nos queremos agregar más cosas para sanar y no se va a poder, hay algo que nos dice, hasta acá, esto no. Primero hace esto y después va a venir otro momento. Después obviamente nos olvidamos cuál es ese trazo que hacemos. A veces en regresión se puede recuperar, otras veces no, pero sí nos damos cuenta en el caminar de la vida cuando un poquito nos estamos desviando de ese plan de vida que teníamos, ¿no? Pero esto quiero dejar claro, ya que tocamos el tema de almas perdidas, que siempre hay que saber que siempre somos bienvenidos a la luz y que se debe ir a ese lugar. Porque es la única forma que tenemos de sanar y continuar ese ciclo. Para ustedes, cuando vamos hacia la luz, vamos a sanar y acá venimos a aprender. Aprender. Exacto. Entonces, en realidad se diría a sanar. ¿Cómo sabes si el alma de tu familiar ascendió? ¿Cómo sabes que tu familiar? A ver, no me pregunto yo quién ascendió y quién no ascendió. O sea, cuando estamos trabajando, si aparece una energía de alguien, un familiar tuyo, es porque no ascendió y lo vamos a ayudar a ascender. Pero no es que nos ponemos a preguntar. ¿Se aparece ahí en la terapia? Y cuando aparece es porque no fue a ningún lado. Aldo, esta terapia me ayuda con el pánico. Es probable, sí. De hecho, se usa mucho. Muchas veces se encuentra el motivo por el cual y entonces se sana. He trabajado justamente en San Martín de los Andes, cuando yo venía de vacaciones y a trabajar, una señora que le tenía pánico al auto, a manejar. Se había comprado el auto y todo, pero nunca pudo subir al auto. Lo usaba la hija contenta. Sí. Entonces no sabía el por qué. Y en la regresión se pudo encontrar ella en otra vida, tal vez una vida más cercana, donde en un accidente automovilístico que manejaba ella, no me acuerdo si ella murió, creo que no, pero sí una hija. Entonces eso quedó marcado, entonces el alma era como que en todo momento veía el auto, no lo toques porque se va a morir tu hija. Bueno, cuando pudo hacer eso y resignificar ese suceso que no es de ahora, la mujer empezó a manejar, creo que la hija me está puteando hasta el día de hoy. El pánico y el miedo ahí... Bueno, por eso hay que ver cuál es el pánico, ¿no? O sea, pero quiero decir que ahí había
digamos, puede trabajar. se llama Se puede pánico trabajar. porque ese miedo es un miedo irracional el manejar. Ahí es un pánico apuntado al manejo. Hay que ver en tu situación qué es lo que te da pánico, en qué situaciones. Y bueno, sí, se puede trabajar. Sí, me levanté a buscar el celular porque quería ver si tenía algo para leerles, que es Acuerdo de Almas, que es muy lindo, es muy reparador, y no lo encuentro. Así que si se anotaron por el WhatsApp y no les molesta, hago una listita y lo voy a mandar porque ahí vamos a entender qué es un acuerdo de almas. Para no perder tiempo, ahora pasamos un poquito. Yo quiero llegar a así vos hablas de eso, pues es muy importante. Dale. Las etapas en las vidas pasadas que uno puede... Se llama vidas pasadas, pero también es terapia de regresión a vidas pasadas. ¿Cuáles son los estadios con los que nos podemos encontrar? No nos encontramos con todos juntos, a veces uno o dos, o puede darse tres, pero podemos ir a una vida pasada, se puede ir al momento de la concepción o el vientre materno, se puede ir a la primera infancia o algún suceso de nuestra vida antes de la consulta, ¿no? Entonces quería que ella pueda hablar porque nosotros estudiamos juntos regresión, estudiamos muchas cosas juntos, una de ellas donde nos conocimos fue en regresión, y ella fue como mi partera, porque mi primera experiencia fue nacer, y ella fue mi partera, su primera experiencia como terapeuta, hacerme nacer. Entonces me gustaría que ella hable de cómo es esto de la vida. Bueno, es para mí el periodo más fascinante de los seres humanos, ¿no? Que es nuestra vida de gestación, nuestra concepción. Primero somos alma y luego tomamos un cuerpo físico, con lo cual elegimos a nuestros padres. Nuestra alma, la potestad del alma, en ese espacio espiritual del que venimos, es la que decide bajar a la tierra para evolucionar. Y para ese plan del alma, que hablábamos recién, se necesita un escenario básico que va a ser esa mamá, esa papá y esa familia a la que llegó. Entonces, eso podríamos decir en la rueda de la vida, que es el espacio entre vidas, es ese espacio espiritual del que venimos, a atravesar la experiencia terrenal, humana, para luego, al partir, al retirarnos mejor de lo que llegamos, habiendo podido evolucionar en algo. Y así continuar en la rueda. En esa rueda, cuando bajamos, llegamos a nuestra concepción. La concepción es una cita de 3. El óvulo de mamá, espermatozoide de papá y el alma que ancla en esa cita. Por eso son 3. De lo contrario, para la medicina va a ser un embarazo perdido, porque lo que necesita esa célula que se forma con la unión de óvulo y espermatozoide es la energía, la chispa de vida que le dé vida a esa célula. De lo contrario, se podrá formar por un tiempito un cuerpo, pero va a ser un cuerpo si no tiene alma, no sirve, se muere, o sea, no va a tener existencia, va a ser un embarazo perdido, algo la medicina va a poner un montón de situaciones físicas que sucedieron, pero en realidad lo que sucedió es que el alma se ancló por alguna situación, decidió retirarse, que eso tiene que ver el propósito de vida y quedará para otra charla. Entonces, es ahí, en ese instante sagrado, donde hay un acuerdo de 3 almas, la que decide bajar y la de madre y padre. Después pueden suceder un montón de situaciones como podemos conocer, pero hubo un instante sagrado de amor que se formó el ser humano. Ahí, cuando podemos regresar a esa parte de nuestra vida, que es la concepción, empezamos a percibir y a sentir, porque no podemos recordar esa instancia, pero empezamos a sentir y a percibir qué estaba pasando entre esa madre y ese padre. Luego después se pudieron haber separado en el instante en que yo elegí a esa madre y a ese padre. Incluso esa elección tiene el propósito también de mi alma, que lo puedo encontrar. ¿Qué venía
qué venía a comprender, qué venía a hacer yo a esta vida. Luego atravesamos la gestación. En la gestación vivimos al 100% con nuestro subconsciente. Sentimos y percibimos todo lo que siente y está viviendo mamá y lo que está sucediendo en el ambiente que mamá y papá están viviendo. Lo sentimos todo y nos queda grabado en el subconsciente. Luego, en la vida del adulto, puede ser que muchas de las cosas que acarreamos hoy tengan que ver, cuando hacemos la regresión, con aquello que se estaba viviendo en el ambiente familiar o que le estaba pasando a mamá. Y esto no es ni buscar culpas, esto es saber que en una vida, en la vida de mamá, sucedieron cosas. Hubo dolores, hubo muertes, hubo ausencias, hubo traición. Le pudieron haber pasado un montón de cosas y el bebé lo siente. Nos seguimos gestando y llegamos al momento del parto, que es el momento más trascendente de nuestra vida. Es el primer examen que damos. El primer examen acá en la Tierra es el nacer, es atravesar el canal de parto. Y muchos dirán, bueno, sí, el médico le hizo el 2 de septiembre a las 10 de la mañana la cesárea. Sí, nació a tal hora. Sí, pero quien decidió nacer ese día y a esa hora fue nuestra alma. Es la potestad de nuestra alma la que va tomando esas decisiones trascendentes, que es llegar a la concepción y el parto. Y también la gestación.